Elegí un pastel de chocolate para Eleanor. ¿Desde que amas? ¿Te gusta el chocolate? No, mamá, si comes eso, morirás. Mi hija Ginny rápidamente cambió mi pastel por el de Bob. Dudablemente le di un mordisco. Ginny también empezó a comerse su pastel. Mientras Bruce se jactaba de que había reservado este pastel con un mes de anticipación y de lo deliciosas que estaban las nueces trituradas encima, de repente comenzó a ahogarse. La cara de Bruce se puso roja brillante. Luchó por respirar, empezó a echar espuma por la boca, se estremeció y luego se desplomó en el suelo. Mi nombre es Eleanor. Tengo 37 años y trabajo para una empresa de inspección de alimentos. Vivo con mi esposo, que es 2 años mayor que yo, y nuestra hija de 7 años, Ginny. Conocí a Bruce en un club universitario y después de que ambos conseguimos trabajo, empezamos a salir y nos casamos 2 años después. El año siguiente después de nuestro matrimonio, tuvimos a nuestra hija Ginny. Ginny tardó en florecer. Comenzó a caminar cuando tenía 2 años. La revisamos en varios hospitales, pero no encontraron anomalías. Todos los hospitales dijeron que eran solo diferencias individuales y sugirieron esperar para ver cómo progresa. Al principio, Bruce estaba muy preocupado. Sin embargo, se sintió frustrado por los retrasos de Ginny al hablar y caminar y comenzó a ignorarla. A mi suegra, Diane, siempre le disgustó Ginny, asumiendo que tenía una discapacidad y nunca la abrazó. Solo mi suegro era cariñoso con ella y a menudo me decía con una sonrisa lo única y maravillosa que era. Me hizo muy feliz. Bruce había sido muy amable hasta que nos casamos, pero con los problemas de Ginny, siempre estaba de mal humor en casa. Si algo no salía como quería, golpeaba la mesa o pisoteaba fuertemente el suelo, siempre haciendo un ruido fuerte. Cada vez que hacía eso, me asustaba y retrocedía. El comportamiento de Bruce me estresó, provocando desequilibrios hormonales que me llevaron a la menopausia y no pude tener más hijos. Recuerdo sollozar con la cabeza hundida en la almohada. Después de eso, Bruce se volvió aún más duro conmigo, constantemente criticando la forma en que limpiaba, el sabor de mi comida e incluso la forma en que doblaba la ropa. Cada queja iba acompañada de un fuerte golpe en la mesa o de una colocación brusca de una taza, lo que me hacía estar constantemente nervioso y pidiendo disculpas. Pero Ginny simplemente observaba las rabietas de Bruce con una expresión de perplejidad. Sin parecer nunca asustada o llorando, Bruce miraba a Ginny como si fuera algo extraño. Ginny no hablaba mucho, pero aprendió a leer rápidamente y siempre estaba absorta en los libros. Podía concentrarse en la lectura durante horas. Cuando estaba en el preescolar, no solo leía libros ilustrados, sino también enciclopedias y libros para niños. Creo que entendió bastantes palabras complejas. Cuando Ginny estaba por comenzar la escuela primaria, le sugirieron colocarla en una clase de educación especial debido a su falta de habla. Cuando hablé con Bruce sobre esto, se puso furioso. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Por qué mi hijo está en una clase de necesidades especiales? Bruce golpeó su vaso contra la mesa. Solo pude estremecerme y encogerme de hombros. Será mejor que arregles esto. No aceptaré este tipo de mala reputación, afirmó. Bruce se fue furioso al dormitorio, con sus pasos pesados en el suelo mientras yo sostenía mi cabeza entre mis manos. Ginny me dio unas palmaditas suaves en la espalda con sus pequeñas manos. Gracias. Abracé a Ginny con fuerza mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Ginny, no es tu culpa. Al día siguiente, Diane llamó. ¿De verdad vas a dejar que mi nieta asista a ese tipo de clases? Si los vecinos se enteran, no podré salir por vergüenza y todo será culpa tuya. Diane dijo lo que quería decir y colgó el teléfono. Ni Bruce ni Diane parecían preocuparse genuinamente por Ginny. Se trataba de cómo eran percibidos por los demás. Después de consultar con consejeros locales, maestros de escuela y funcionarios municipales, se decidió que Ginny asistiría a clases regulares en lugar de a la clase de necesidades especiales. Sentí que los estudiantes, padres y maestros de la clase de necesidades especiales eran maravillosos y pensé que podría ser una mejor opción para Ginny, pero ni siquiera pude sugerirlo, viendo la evidente objeción de Bruce y Diane. Cuando Jenny comenzó la escuela primaria y yo tenía algo de tiempo libre, la agencia temporal para la que trabajaba me ofreció un puesto permanente. El trabajo fue divertido y gratificante. Se sentía bien ser necesitado y confiar en él, especialmente en comparación con la atmósfera sofocante en casa. Decidí discutir esto con Bruce. Como era de esperar, Bruce dudaba. Me ofrecieron un puesto permanente en mi trabajo actual. Realmente quiero trabajar a tiempo completo. Bruce me miró con los brazos cruzados. Asegúrate de cuidar la casa como antes, o mejor, pero también necesitaré tu ayuda. Bruce se dio la vuelta y golpeó la mesa. Las tareas del hogar son tu trabajo. ¿En serio me preguntas? Después de una breve pausa, Bruce sonrió. Entiendo. Le preguntaré a mi mamá. Ella puede ayudar con las tareas de la casa. Me quedé impactado. No podía creer que Diane,
con quien siempre tuve problemas, viniera a nuestra casa. ¿Podré soportarlo? Finalmente, Bruce le dio a Diane su llave de repuesto y ella comenzó a pasar por nuestra casa cada 2 días. Cada vez que Diane estaba en nuestra casa, siempre hacía comentarios sarcásticos. Este lugar es un desastre. El pobre Bruce tiene que vivir así. ¿Cómo diablos te criaron para limpiar de esta manera? Debido a las frecuentes visitas de Diane, comencé a ser aún más meticulosa con las tareas de la casa. Sin embargo, ella era quisquillosa y se quejaba de las cosas más pequeñas. Soporté este acoso durante semanas, pero finalmente no pude soportarlo más. Le dije a Diane que estaba cuidando la casa adecuadamente y que ella no necesitaba venir. De mala gana, Diane aceptó y dejó de visitarnos. Pero justo cuando suspiré aliviado, Bruce empezó a pasar más tiempo en casa de sus padres. A Bruce siempre le había encantado la casa de su infancia y regresaba allí a menudo. Pero la frecuencia de sus visitas aumentó. Un poco más tarde, cuando Ginny estaba en 2º grado, mi suegro, que siempre había estado tan lleno de vida, falleció repentinamente. Mi suegro fue el único que fue amable con Ginny. Lo que me pareció extraño en el funeral fue ver a Bruce y Diane mirarse de vez en cuando y reírse. ¿No estaban tristes? Nunca tuve la impresión de que Diane y mi suegro fueran cercanos, aunque ver al doliente principal riéndose en un funeral parecía fuera de lugar. Sin mi suegro, Ginny perdió el único aliado que tenía. Me sentí lleno de inquietud. Hacer malabarismos con las tareas domésticas, el cuidado de los niños y un trabajo de tiempo completo me había agotado y enfermé con fiebre. Mientras Bruce estaba en la casa de su familia, lo llamé y le pregunté si podía ayudarme con la cena, pero se negó rotundamente. Mi mamá nunca le pidió a mi papá que hiciera nada, ni siquiera cuando estaba enferma. No quiero que me resfríes. Me quedaré con mis padres un rato, dijo Bruce, y luego colgó. Después de eso, Bruce no volvió a casa durante toda una semana. A medida que comencé a sentirme mejor y el trabajo se volvió más ocupado, mi ascenso comenzó a surgir. Me ofrecieron un puesto como jefe de sección. Estaba emocionado, pero considerando mis responsabilidades en casa, lo sentía como una carga pesada. Hablé con Bruce, pero como era de esperar, insistió en que me mantuviera al día con las tareas del hogar. Además, Bruce me dirigió una mirada condescendiente. ¿En realidad crees que puedes manejar un puesto como gerente de sección? Ese es el mismo rango que yo, ¿sabes? Bruce de repente se levantó de su asiento y se dirigió al dormitorio. Al día siguiente, Diane vino a la casa. Bruce se quejaba. Ya sabes, dijo, la casa es un desastre porque no te esfuerzas en las tareas domésticas. Diane entró rápidamente a la casa y comenzó a inspeccionar todo. La forma en que limpiaban las ventanas, cómo doblaban la ropa, las manchas de agua en el baño. Me obligaron a rehacer todas estas tareas. Cada vez que Diane se acercaba y empezaba a regañarme, Ginny empezaba a hablar con Diane. Ginny se acercó a Diane con una expresión seria y le preguntó, «Abuela, ¿cuáles crees que son los 4 elementos principales de la felicidad? ¿Sabes qué son las hormonas de la felicidad?». Desconcertada por las rápidas preguntas de Ginny, Diane parecía desconcertada. Debe haber pasado un tiempo desde que Diane escuchó la voz de Ginny. «¿Puedes hablar?», responde mi pregunta de antes. Probablemente Diane no tenía ni idea de la pregunta. Ella ladeó la cabeza confundida. Oxitocina, serotonina, dopamina y endorfinas. Diane parecía más confundida y me miró con expresión preocupada. Sus neurotransmisores se secretan principalmente desde la glándula pituitaria en el cerebro. Últimamente, Ginny ha estado leyendo muchos libros de medicina. Aunque desconcertada, Diane escuchó las explicaciones de Ginny. Ginny continuó hablando apasionadamente sobre la conexión entre los neurotransmisores y las enfermedades, así como sustancias que inducen el sueño. Diane, abrumada por la concentración de Ginny, salió de la casa exhausta. Afortunadamente, ese día me libré de cualquier molestia. El día de mi cumpleaños, Bruce, al regresar de un viaje de negocios, trajo un pastel de cumpleaños. Era la primera vez que me compraba algo desde que nos casamos. A pesar de que le regalaba souvenirs a Diane cada vez que se iba de viaje de negocios. Y le regaló bufandas, carteras y bolsos de diseñador en su cumpleaños. Nunca había comprado nada para Ginny y para mí. Me quedé atónita al intentar descubrir qué le pasó a Bruce esta vez. Al verme en shock, Bruce levantó la caja del pastel y dijo gracias por todo. Te amo. Voy a poner esto en el frigorífico. Comámoslo más tarde. El tono demasiado dulce de Bruce me puso la piel de gallina. Ginny, aparentemente disgustada con algo, sacó una botella de agua mineral de la nevera, le dio un rápido vistazo al pastel, y fue a su habitación. Ginny se quedó en su habitación, así que Bruce y yo cenamos primero. Durante toda la comida, Bruce me colmó de elogios dignos de vergüenza. Sabes que siempre te dejo las tareas del hogar. Lamento eso. Voy a ayudar más a partir de ahora.
Gracias. Aunque sus palabras me parecieron incómodas, simplemente asentí, sin querer molestarlo. Después de cenar, mientras estaba limpiando, Bruce sacó la caja del pastel del frigorífico. Estaba a punto de poner los platos y coger un cuchillo, cuando Bruce me hizo un gesto para que me sentara. No te preocupes por eso, me haré cargo de ello. Bruce sirvió el pastel y lo llevó a la mesa. Honestamente, sus acciones me parecieron un poco espeluznantes. Compré pastel de chocolate, el favorito de Eleanor. ¿Te gusta el chocolate, no? Ya no podía soportar estar sola con él. Entonces decidí ir a buscar a Ginny. Iré a llamar a Ginny. Solo espera aquí, dije y corrí a su habitación. Ginny estaba en mi vieja computadora, aparentemente buscando algo. Mamá, no deberías comer ese pastel. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Solo confía en mí ahora mismo. Ginny me miró con una desesperación que nunca antes había visto en ella. Entonces decidí confiar en ella. Ginny tomó mi mano y me llevó de regreso al comedor. ¿Vamos a profundizar? Oye, no tenemos tenedores. Normalmente me dirigía a la cocina de inmediato, pero Ginny estaba agarrando mi ropa con fuerza, impidiéndome moverme. Oh, mi error. Los traeré, dijo Bruce alegremente, levantándose de la mesa. Fue entonces cuando Ginny me susurró con urgencia. Mamá, si comes eso, vas a morir. Rápidamente, Ginny cambió los trozos de pastel míos y de Bruce. Bruce, que regresó con un tenedor, comenzó a comer el pastel frente a nosotros. Está delicioso, Eleanor. Lo hizo un famoso pastelero, ¿sabes? Vacilante, le di un mordisco al pastel. Ginny también empezó a comer el suyo. Mientras Bruce divagaba con orgullo, reservando el pastel con un mes de anticipación y que las nueces trituradas encima estaban deliciosas. De repente comenzó a ahogarse. La cara de Bruce rápidamente se puso roja. Su respiración se volvió dificultosa. Empezó a echar espuma por la boca y luego se desplomó en el suelo. Parecía un shock anafiláctico debido a una alergia. Tanto Bruce como yo tenemos alergia al trigo sarraceno, pero no había forma de que el pastel que estábamos comiendo lo contuviera. Me quedé paralizado por el shock y la confusión. Ginny me habló con voz tranquila. Mamá, llama al 911. Ginny me entregó su teléfono, volviendo a la realidad. Llamé a la ambulancia. Ginny giró a Bruce hacia su lado y me instó a que le golpeara fuerte en la espalda. Siguiendo las instrucciones, Bruce escupió el pastel que se había comido. Su respiración pareció un poco más fácil después de eso. Bruce estaba semiconsciente, murmurando, trigo sarraceno, al forfón. Incluso en la ambulancia, siguió murmurando lo mismo y un paramédico me dijo que me sentara a su lado para consolarme. Hice lo que me dijeron y me senté junto a Bruce. Después de recibir tratamiento en el hospital, Bruce estaba fuera de peligro. Por precaución, lo retuvieron unos días. Me preguntaba cómo sabía Ginny que algo que pondría en peligro su vida iba a suceder. Regresé a casa después de completar los trámites de ingreso hospitalario, todo el tiempo reflexionando sobre el misterio. Ginny me mostró un envoltorio que sacó de la basura. Mirar, papá tiró esto a la basura de la cocina. Era un envoltorio de galletas de trigo sarraceno, continuó Ginny. La caja de pastel que papá trajo a casa tenía una pegatina medio despegada. Ginny dijo que revisó la basura de la cocina y encontró un envoltorio desconocido, así que lo buscó en línea. Descubrió que las galletas contenían harina de trigo sarraceno y me advirtió al respecto. Todavía no puedo creer que las nueces trituradas del pastel fueran en realidad galletas de trigo sarraceno desmenuzadas. Recordé la advertencia de Ginny de que ella decía, mamá, si comes eso, vas a morir y me estremecí. Si Ginny no hubiera sido tan ingeniosa en aquel entonces, habría sido yo quien me hubiera comido ese pastel ahora mismo. La idea de estar acostada en una cama de hospital llevada por una ambulancia me provocó escalofríos. ¿Bruce realmente manipuló el pastel con la intención de quitarme la vida? Saqué mi teléfono, listo para hacer una llamada. Necesito decírselo a la policía de inmediato. Creo que deberías reconsiderarlo. Salté de sorpresa ante la voz de Ginny. ¿Por qué? Ginny comenzó a explicar con calma. Papá es el que se desplomó. Si lo denuncia, la policía podría sospechar de usted. Una sensación de pavor nubló mi visión. Ella tenía razón. Ir a la policía podría convertirme en el principal sospechoso. Sentí una abrumadora sensación de desesperación, preguntándome qué hacer. No te preocupes, mamá. Yo me encargo, Ginny. Tranquilizada. Ginny entró en el estudio de Bruce y empezó a buscar algo. Bruce siempre me había dicho que no entrara sin permiso y yo rara vez había entrado. Ginny empezó a hurgar en un cajón y a hojear una libreta. Papá siempre ha sido meticuloso. Debe haber escrito algo. Se detuvo y me mostró una página del cuaderno. Fue una revelación. Mi suegro había sido una víctima de manera similar.
La nota detalla cómo mezclar galletas de trigo sarraceno trituradas con condimentos. Lo que fue aún más impactante fue que Eleanor estuviera involucrada en este siniestro plan. Estaban conspirando juntos. Al final de la página decía: próximo cumpleaños de Eleanor. Apreté con fuerza el cuaderno en mis manos. Está bien. Por eso, dijo Ginny con voz tensa, tratando de consolarme. En ese momento me di cuenta de que estaba temblando más de ira que de miedo. Después de lo que le hizo a mi suegro, estaba detrás de mi vida. Hice una profunda promesa de que nunca perdonaría a Bruce y Eleanor. Con determinación en mi corazón, hablé con Ginny. Oye, este cuaderno podría usarse como evidencia, ¿verdad? Ginny sacudió la cabeza con tristeza. Ojalá, pero probablemente no, continuó Ginny. Si afirman que es solo producto de su imaginación, no tenemos nada. Y en cuanto al abuelo, ya no hay manera de probar nada. Bajé la cabeza sumido en mis pensamientos. Tienes razón, sin pruebas concretas, pueden escabullirse. Ginny apretó mi mano con fuerza. Encontraré las pruebas, lo prometo. Voy a protegerte. Enviaremos a esos dos a prisión. Animado por las palabras de Ginny, asentí con determinación y le apreté la mano a cambio. Si quieren pelea, se la daremos. Por Ginny y por mí mismo, estaba resuelto a proteger mi vida y vengar a mi suegro. Ginny y yo juramos vengarnos de Bruce y Eleanor. Comenzamos a prepararnos para nuestro enfrentamiento final. El primer paso fue atraerlos a nuestra casa. Le pedí a Eleanor que me dijera los platos favoritos de Bruce, ya que quería cocinar para él. Cuando salió del hospital sin ninguna sospecha, Eleanor se acercó. No quería estar con Eleanor ni por un segundo, pero me mordí la lengua y aprendí sus recetas en la cocina. Mientras tanto, Ginny revisó el bolso de Eleanor y encontró las galletas de trigo sarraceno. Rápidamente, Ginny tomó solo uno de ellos. Al día siguiente, llevé la galleta de trigo sarraceno al trabajo y solicité una prueba de composición. ¿Quién hubiera pensado que trabajar en una empresa de inspección de alimentos sería útil en un momento como este? Unos días más tarde, Bruce fue dado de alta del hospital. Le dije a Eleanor que estaba preparando una cena especial para los dados de alta y le pedí que recogiera a Bruce. Mientras esperábamos que Bruce regresara a casa, Ginny y yo preparamos una mesa llena de los platos favoritos de Bruce. Cuando terminaron los preparativos de la cena, Bruce y Eleanor habían regresado a casa. Ginny fue a la puerta principal para recibirlos. Sosteniendo las bolsas de Bruce, Ginny los guió hasta la mesa del comedor. Mamá y yo hicimos los platos de hoy que nos enseñó la abuela. Bruce, complacido, tomó asiento y comenzó a comer. Eleanor también pareció disfrutar de su comida. Después de un rato, se formaron expresiones de perplejidad en sus rostros. Oye mamá, mira eso. Bruce le susurró a Eleanor, gesticulando sutilmente. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Eleanor, mirando algo sobre la mesa, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Tan sorprendida que incluso dejó caer el pollo frito que sostenía con el tenedor y no pareció darse cuenta. Bruce y Eleanor dejaron de comer. Tratando de aligerar el ambiente, le pregunté a Bruce, ¿está bien el condimento? Supongo que no puedo hacerlo como lo hizo tu madre. Ambos bajaron la cabeza y dijeron, no, no es eso y está delicioso. Les dediqué una gran sonrisa. Este condimento no solo es sabroso, sino que también parece bastante vigorizante. Mi suegro me lo había contado hace un tiempo. Mencioné que Bruce y Eleanor comenzaron a temblar como si tuvieran frío. Seguí sonriendo imperturbable. Ginny, espolvorea un poco de este condimento en su comida. Mientras Ginny alcanzaba el condimento. Detener. No le pongas esas cosas desconocidas. Se sacudió la mano de Ginny con una mirada feroz. ¿Qué te tiene tan asustado? Solo quería que tú y tu madre vivieran una larga vida, dije con una amplia sonrisa. Basta ya, por favor. Eleanor se tapó los oídos y gritó. ¿Por qué? Tú también querías que yo estuviera sano, ¿no? Por eso espolvoreaste esa cosa sobre el pastel. Al final te lo comiste tú mismo y acabaste en el hospital. Les entregué un juego de documentos a los dos, quienes parecían completamente sorprendidos. Hice que el inspector de nuestra empresa comprobara el contenido. Lo que había en el pastel y las galletas de trigo sarraceno tenían ingredientes a juego. Bruce y Eleanor intercambiaron miradas, enfrentados a la evidencia. ¿De qué estás hablando? No tengo idea de nada de eso. Los ingredientes de las galletas de trigo sarraceno que tenía Eleanor y las que tiraste a la basura son del mismo producto. ¿Crees que está bien revisar las cosas de alguien? Esas galletas fueron un regalo de un amigo de sus viajes. Con calma, coloqué una copia del cuaderno de Bruce sobre la mesa. Entonces, ¿de qué se trata esta nota? ¿Pedir galletas en línea? El cuaderno detallaba el fabricante, el nombre del producto, la fecha de envío, el precio y más. Los rostros de Bruce y Eleanor cambiaron del rojo al azul. También dice aquí que en pequeñas cantidades, no se detectaría si se indujera al vómito. Miré fijamente a Eleanor.
Esto está relacionado con la causa de la muerte de mi suegro, ¿no? Bruce, con aspecto derrotado, empezó a hablar. Papá estaba en nuestro camino. Quizás no le gustó que mamá y yo fuéramos cercanos. Siempre estaba entrometiéndose y siendo una molestia. Constantemente sermoneaba a Bruce y a mí, diciendo cosas como que nuestra relación no es normal. No pude soportarlo. Mezclamos esas galletas de trigo sarraceno con el condimento y le hicimos comerlas. Era simplemente preocupación por una relación madre-hijo inusualmente cercana. Eso había preocupado a mi suegro. Sin embargo, Bruce y Eleanor parecían haberlo tomado como algo personal. Sus justificaciones fueron increíblemente egoístas. No pude evitar sentir lástima por mi suegro, quien perdió la vida tratando de fomentar un mejor ambiente familiar. Entonces, como funcionó con mi suegro, probaste el mismo método conmigo. Así es, tienes la misma alergia al trigo sarraceno que papá y yo. Tú también estabas en nuestro camino. Mi incredulidad se convirtió en puro asombro. Lo que ustedes dos hicieron es un crimen. Llamaré a la policía ahora mismo y presentaré estas pruebas. De repente, Bruce se levantó, agarró el cuaderno copiado de la mesa, lo arrugó y se lo metió a la fuerza en la boca, tragándolo entero. Eleanor, Ginny y yo miramos en estado de shock. Ahí tienes, no más pruebas. La policía simplemente pensará que es una historia loca de Emily, mi esposa. Bruce nos miró a Ginny y a mí con expresión engreída. Papá, eso es una copia. El verdadero está en otra parte, afirmó Ginny con calma. Luego colocó la grabadora de voz sobre la mesa. No puedes negarlo más, dijo. Desde el principio, Ginny había grabado en secreto su conversación con una grabadora de voz escondida debajo de la mesa. Maldita sí. Se acabó, murmuró Bruce, desplomándose débilmente en su silla. Estábamos tan cerca. Un poco más y el obstáculo habría desaparecido. Eleanor parecía incapaz de contener su ira y golpeaba la mesa con ambas manos. ¿Ustedes realmente pensaron que este plan funcionaría, Ginny comentó con un toque de incredulidad. Independientemente del plan, protegeré a mamá pase lo que pase. Intervine mientras sacaba mi teléfono inteligente. Estoy llamando a la policía. Admite tus malas acciones y haz las paces. Es lo mínimo que puedes hacer para honrar a mi suegro. Cuando comencé a marcar, tanto Bruce como Eleanor de repente intentaron disculparse conmigo. Por favor, no llames a la policía. Lo sentimos mucho, suplicó Bruce. Sí, perdónanos. Seguían disculpándose conmigo. De repente, Ginny comenzó a explicar cómo salió mal su plan. Papá es un completo hijo de mamá, así que un crimen perfecto nunca iba a funcionar. Demasiados errores obvios. Si fuera yo, primero cubriría rápidamente la boca de Ginny. Ginny, usa ese conocimiento sabiamente, ¿de acuerdo? Mis ojos se fijaron en ella. Ginny asintió con la cabeza. Sí, lo tengo. Ya no me involucraré más con gente así. Además, tengo algo que informarle a mamá más tarde. Abracé a Ginny con fuerza. Sí, lo tengo. De ahora en adelante, vivamos juntos en paz. Cuando la policía vino a arrestar a Bruce y Eleanor, lloraron y gritaron, lo que se lo puso difícil a los oficiales. Las notas copiadas, la grabación de voz y el historial de compras de galletas de trigo sarraceno se encuentran en la computadora de Bruce. Se convirtió en la prueba que llevó a su condena, incluyendo el asunto relacionado con mi suegro después del arresto. Cuando Bruce fue acusado, mi divorcio de él había finalizado. Procedimos con la división de la propiedad entre Bruce y yo. Eleanor terminó vendiendo la casa de su familia para cubrir los costos del abogado. Bruce, al no tener ingresos para pagar la manutención de los hijos, utilizó el dinero de la venta de su casa para ello. Esto dejó a Bruce y Eleanor sin ningún lugar a donde ir una vez que fueron liberados. He creado un monumento en memoria de mi suegro. Quería presentar mis respetos adecuadamente. Después de que se anunciara el veredicto para Bruce y Eleanor, Ginny y yo informamos del incidente en la tumba de mi suegro. Estoy seguro de que estaría complacido desde el cielo. Después del incidente, Ginny me mostró un trozo de papel. Esto es lo que dije. Te diría que era el resultado de una prueba de coeficiente intelectual. Me quedé desconcertado y tuve que volver a comprobarlo cuando lo vi. Aquí dice 135. Mi coeficiente intelectual es 135. Me sorprendió mucho. Creo que cualquier valor superior a 130 se considera superdotado. Lo siento, mamá. Hice la prueba sin avisarte e incluso usé tu tarjeta de crédito sin permiso. Una vez más me sorprendió lo que Ginny podía hacer. Más tarde, Ginny se trasladó a una escuela que atiende a niños superdotados. Ginny, como siempre, tiene dificultades para comunicarse y no habla con nadie.
pero a ella le gusta mucho el ambiente donde a nadie le importa y puede estudiar lo que le interese y así esté feliz. Vivir solo con Ginny ha sido feliz. Mi trabajo ha sido gratificante y la vida ha sido gratificante. Quizás sea porque he estado llena de vida y mi complexión ha mejorado, pero frecuentemente me han dicho que parezco más joven. Desde que empezamos a vivir solos los dos, Ginny empezó a abrazarme más seguido. Cuando haces esto, se libera una gran cantidad de la hormona de la felicidad, la oxitocina, decía. Todavía no estoy exactamente segura de dónde viene la oxitocina, pero seguramente me hace sentir feliz. Y para mi alegría, mi ciclo menstrual volvió. Quizás sea gracias a esta hormona feliz que mencionó Ginny. De ahora en adelante, viviré con Ginny y mantendré nuestras sonrisas brillantes.